¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana, aquellos que nos abren el camino de la gracia para la salvación de Dios. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Qué alegría poder compartir la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia, pero también la amistad con usted que nos deja entrar a sus hogares. Siempre trabajamos pensando en usted. Recuerde que este es un esfuerzo de la Iglesia Católica de Hermosillo para irnos formando en la fe y amando y sirviendo mejor a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, Dios y al Espíritu Santo. Y ya nuestra productora está poniendo en su pantalla nuestras formas de comunicación. Recuerde que le atendemos en vivo durante la transmisión del programa, pero también durante toda la semana en nuestras redes sociales. Síganos también en vivo a través de www.arquidiocesisdehermosillo.digital. Bien, le decía que hoy vamos a platicar acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo, el padre Isaac Urías, el coordinador de la Comisión para la Pastoral Litúrgica en la Arquidiócesis de Hermosillo. Padre Isaac, me da muchísimo gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias de nueva cuenta aquí con ustedes. Con mucho gusto también en este espacio de encuentro, de diálogo, de amistad. Con mucho gusto compartiremos el tema interesante de hoy. Claro. Me llamó mucho la atención cuando preparábamos este programa una frase que el padre Isaac me expresaba y dialogábamos un poco al respecto. Cómo nuestra sociedad contemporánea ha ido de manera paulatina perdiendo algunos valores cristianos, o si bien no perdiéndolos, volviéndose un poco indiferente ante ellos. O quizá cumpliendo con algunos requisitos sacramentales, pero sin una experiencia profunda de fe. Nos hemos vuelto una sociedad sumamente secular, Padre. Así es, los nuevos escenarios en los que hoy nos movemos, los cristianos, los discípulos del Señor Jesús, no son nada fácil. Y más los están padeciendo nuestros hermanos de la tercera edad, los que tienen la labor de educar, papás, maestros, con convicciones y un amor grande por el Señor Jesús. Están sufriendo más y estamos sufriendo más porque es una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época y todo lo tenemos un poquito agitado, acelerado, nos cuesta trabajo asimilar los nuevos escenarios de esta aldea global que hoy vivimos. Y ahí el cristianismo pues tiene que replantearse desde la base, las comunidades, las parroquias, los grupos, tenemos que replantearnos quiénes somos y qué debemos hacer en este momento de la historia. Por eso la iniciación cristiana es un tema muy interesante. Sí, me llama la atención cómo mencionas, Padre, que a todos aquellos que están convencidos y que forjaron su vida, le dieron estructura e identidad, basados en los valores del Evangelio, hoy sí padecen este cambio de época, pero también la padecen quienes aún no encuentran estos valores para darle estructura a su vida. Así es, la padecen porque las propuestas, las ofertas que pues los medios electrónicos, las redes sociales, los nuevos escenarios que hoy vivimos, la padecen porque se las compramos. Muchas propuestas y ofertas que nos venden felicidad, las hemos comprado, hemos abierto puertas y ahora muchos hermanos nuestros no saben cómo salir.
Sí, fíjate, hace un par de días me tocó platicar con un joven ya universitario a punto de terminar su carrera y él me decía que a pesar de que está terminando ya una maestría y de que tiene un excelente trabajo con un muy buen salario, un alto nivel de vida económico, un estatus social muy aceptable, él dice que se siente vacío porque no ha logrado encontrar convicciones, valores que le puedan dar sustento. Él decía, a mis raciocinios, a mi emotividad, a la forma en que me relaciono con las personas, me decía, porque hoy encuentro algo en Facebook y mañana encuentro una propuesta distinta. Y si acudo a otra red social como Twitter, entonces encuentro otra posibilidad de vivir. Y dice, estoy en una confusión que no logro entender qué hacer con mi vida. Y esto es pan de todos los días, Padre. Es que el mundo de la opinión es tremendo, como ya lo decía aquel pensador Platón, el mundo de la doxa, de la opinión en el que estamos inmersos, nos hace escuchar una serie de voces y en las cuales fácilmente podremos confundirnos. No solamente voces que tienen que ver con el asunto religioso, espiritual, no, voces que tienen que ver con nuestra familia, con nuestra identidad, con nuestra sexualidad, con nuestro modo de ejercer la profesión. Claro. Y este mundo de opiniones puede confundirnos y puede llevarnos a perder incluso piso y a extraviarnos en estos escenarios. Y es importante que como cristianos vayamos recuperando y redescubriendo nuestra identidad, lo que se nos ha enseñado y lo que el Señor desde el Antiguo Testamento nos fue dando a conocer y Cristo plenamente. Así es. Pues tenemos muchísimas cosas que dialogar el día de hoy. La iglesia tiene una palabra que decir porque basa su fe y su vida en la palabra del Señor. Padre, fíjate que tengo aquí el número 12 del documento de Aparecida, de una de las conferencias del episcopado latinoamericano y que escribió el Papa emérito Benedicto XVI. Dice el número 12, no resistiría los embates del tiempo una fe católica reducida a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe. No resistiría los embates del tiempo una fe católica reducida a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales o a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y aquí viene una frase que a mí en lo personal me cuestiona profundamente. Dice el Papa Benedicto, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana, en el cual aparentemente todo procede con normalidad en la iglesia, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo. Qué maravillosas palabras. Sí. Ya desde su pontificado, el Papa Benedicto nos dejó una tarea importante que creo que todavía no hemos hecho del todo en la iglesia, que es reflexionar. El encargo ministerial que el Señor Jesús, ya resucitado, le encarga a Pedro, capítulo 26 de San Juan, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, implica que nosotros como iglesia y los apóstoles, los sucesores de los apóstoles y nosotros que ayudamos y también los laicos que nos ayudan a pastorear al pueblo de Dios, reflexionemos, pensemos. La pastoral es una actividad que exige reflexión, que exige esto que el Papa nos decía. Debemos replantearnos, repensar, reflexionar cómo está nuestro mundo y cómo estamos nosotros. Sin reflexión no va a haber una pastoral seria. Necesitamos replantearnos, repensar, ir a los fundamentos, a lo esencial que el Señor Jesús nos ha dejado.
Claro, y fíjate cómo la insistencia de este documento, que es fruto de la reflexión de todos los obispos del continente americano, nos deja muy claro. Parece que en la iglesia todo va funcionando con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando en mezquindad. Entonces, es urgentísimo que los que participamos de la vida de la fe y de la vida vida litúrgica y sacramental de la iglesia, aprendamos que participar de ella es un largo proceso. Así es. Yo te planteo, por ejemplo, tú como encargado del área de la pastoral litúrgica diocesana, a mí me ha sucedido como pastor, párroco muchas veces. ¿Realmente se puede ser cristiano de la noche a la mañana? Es decir, a mí me plantean, es que nos queremos casar el sábado que viene, pero ni mi novio ni yo estamos ni bautizados, ni hemos hecho la primera comunión, ni estamos confirmados, pero somos católicos. ¿Se puede ser cristiano de la noche a la mañana? Hay un pensamiento muy arraigado en nuestras comunidades, con una formación tal vez no muy bien profundizada, una formación débil que a lo mejor nosotros pastores no hemos dado bien. Hay una convicción de que todo es rápido, todo es como yo quiera, todo es cuando yo quiera. Vengo a traer al niño para que le echen el agua y sea un buen cristiano. Es una pregunta tremenda. El Catecismo de la Iglesia Católica nos responde muy bien. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que tenemos que iniciar un camino, tenemos que iniciar. Ahí se nos habla de la iniciación cristiana. La fe requiere un inicio, requiere entrar por la puerta, el pórtico. Y si no entramos bien, tal vez nos estemos quedando solamente en ritos externos, vacíos, que no comunica, no dice nada a nuestro pueblo. Y aunque la gracia de Dios actúa, pero si la echamos en un saco roto, no va a fructificar. Claro. Ahora, no se trata solamente de cumplir ciertos requisitos sacramentales, pues no. Así es. Sino de que cuando lleguemos a la celebración de los sacramentos, en este caso, tengamos ya una experiencia profunda de Dios y un conocimiento profundo de lo que vamos a recibir. Ya nos estamos metiendo en el tema, Me parece importante pues señalar lo que la Iglesia nos enseña. Los sacramentos de la iniciación cristiana son la puerta, son el inicio. Vamos a entrar. Después nos espera un camino de madurez y de profundización en esa fe. Pero si el inicio no lo hacemos bien, probablemente estemos generando el ambiente que hoy tenemos en nuestra iglesia en México, en América Latina, ritualista, vacío, tal vez, sin sentido para muchos. Claro, lo que no empieza bien no puede terminar bien, definitivamente. Y si a esto le agregamos que vivimos en una cultura de lo express, comida rápida, planchado rápido, lavado rápido, todo es quickly, rápido, express, pues trasladamos esto al plano de la fe y no nos resulta. ¿Qué te parece si platicamos un poco acerca de ese proceso que la experiencia del Dios implica en nuestras vidas? Y quiero aprovechar para agradecerle muchísimo a Martín Gil Aparicio, que se comunicó con nosotros. Él dice que es de la Ciudad de México, pero que actualmente vive en North Pole, en Alaska, y sigue nuestro programa cada domingo. Muchísimas gracias, Martín, por estar pendiente de nosotros. También le agradezco muchísimo a Mario Granillo, que nos escribe a través de las redes sociales y que nos ve cada semana en Rayón, Sonora. Muchísimas gracias. Sígase comunicando con nosotros. Padre Isaac, entonces la fe requiere una puerta de entrada. ¿Qué es esto que hablamos? La iniciación cristiana.
Y por supuesto que va a implicar que si entramos es un largo camino por recorrer, un camino que no debe ser interrumpido. ¿Cómo iniciar ese proceso de iniciación cristiana? ¿Qué etapas? Bien, me parece que nuestros amigos en casa ya tienen que estar familiarizados con el catecismo de la Iglesia Católica. Es un instrumento que también estuvo ahí detrás el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto, por mandato de Juan Pablo II, nos han dejado un documento maravilloso. Maravilloso. Catecismo de la Iglesia Católica es cuanto hay que ver en materia de fe. Hay que consultarlo. Si ustedes buscan en su casa el catecismo y revisan el 1229 del catecismo, podrán encontrar la respuesta a esta pregunta. Porque es cierto, no podemos ser discípulos del Señor Jesús de la noche a la mañana, como la gente que nos trae el niño para echarle el agua y que de pronto esperan que sea un buen cristiano y un buen ciudadano y termina siendo todo lo contrario. Sí, o como los novios que llegan y tienen su misa de bodas, ¿Sí? y después tienen una experiencia amarga en el matrimonio. Sí. Y llegan reclamando. ¿Pero por qué? Si nos casamos bien. En otro momento hablaremos de la gracia del matrimonio. Claro. Pero ahorita si nos concentramos en la iniciación, los papás con mucho cariño, mucha ilusión, a veces llevan a sus niños, pero sin un compromiso. Llevan a sus niños a la iglesia para el agua y pensando que de la noche a la mañana serán unos buenos discípulos del Señor Jesús, buenos cristianos. Y no es cierto. El 1229 nos recuerda algo muy interesante, que son las etapas. Tienen que pasar por estas etapas. Dice, desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser un buen cristiano, se sigue un camino de iniciación de varias etapas. Un camino de varias etapas. Y aquí vamos a empezar a describir las etapas. Claro. ¿Verdad? Primero, nos recuerda el Catecismo 1229. Estas etapas pueden ser recorridas rápida o lentamente. Es muy importante esto porque también existen realidades tremendas en muchos niños que tenemos que considerarlas. Aquí viene a mi mente el martirio, el testimonio de aquel niño Josecito Sánchez. José Sánchez del Río. Ajá. Él a su corta edad maduró en la fe y fue un excelente discípulo del Señor a su corta edad. 10, 12 años en la época de los cristeros. Fue martirizado para que renegara de Jesús, pero él, entre más lo martirizaban, le cortaron las plantas de los pies, le hacían que gritara que muriera Cristo Rey, y él gritaba, ¡viva Cristo Rey! Y así murió dando su vida. A su corta edad maduró en la fe. Pero el resto de los niños que tenemos en familia, gracias a Dios, no viven esas dramáticas persecuciones. Tienen otros problemas y tal vez su camino sea más largo y tendrán que pasarlo. Primero, iniciamos con los niños, según el catecismo, anunciándoles la palabra de Dios. Ahí podemos reflexionar ampliamente. Es el primer momento, el anuncio de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos anunciándole la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestras familias? No solamente la misa dominical, que todos esperamos el domingo para ir a misa los católicos. ¿Cómo les anunciamos la palabra de Dios en los días del catecismo, en las reuniones de padres de familia, de padrinos? ¿Cómo es el querigma, el primer anuncio? ¿Realmente es el primer anuncio que cambia, que provoca una conversión? Podemos decir mucho de la palabra de Dios anunciada, y es el primer momento, y es parte de la pastoral profética, y es fundamental en todas las parroquias profetizar y anunciar lo que Jesús nos dice con esperanza, con optimismo, con coraje, con valentía. Ante las situaciones que hoy vive nuestra gente, debemos anunciar lo que Jesús anunció con mucha esperanza, creo yo. Claro. Entonces, la primera etapa es el querigma, el encuentro personal con el Señor Jesús por medio de la predicación de la palabra. Así es. Es nuestro primer paso a realizar en la vida pastoral de la iglesia. Así es. Luego se piensa que la iniciación cristiana solamente será echar el agua, pero no. El catecismo nos recuerda
que se inicia con el anuncio, la palabra. Y el segundo momento es que esa palabra no quede en el aire, que caiga en tierra buena. Es importante que estemos seguros de que esa palabra fue acogida y suscitó la conversión. Y debemos fijarnos cada vez con mayor detenimiento y contemplar los efectos de la palabra de Dios en la vida de los niños y en la vida de sus padres. Tenemos que anunciar a tiempo y a destiempo que el Señor Jesús nos ama, que nos ha Dios perdonado, que podemos cambiar de vida y que no es necesario estar sufriendo atados al pecado, y suscitar la conversión y buscar un ambiente donde este niño vaya conociendo el amor de Dios, lo vaya aceptando y vaya viviendo como Jesús nos enseñó. El segundo momento es la acogida de la palabra, la conversión. Y los niños desde los 10, 8, 9 o 12 años ya pueden dar signos de conversión, aunque los mayores frutos de conversión se espera que sean de sus padres, porque los niños, ¿qué tantos pecados puedan tener? Claro, claro. Ahí encontramos el sentido de lo que la gente comúnmente suele llamar la preparación presacramental. Es quizá el primer anuncio, el primer encuentro con el Señor a través del anuncio de su palabra. Yo quisiera, Padre, que siguiéramos dialogando sobre estas etapas del catecismo de la Iglesia Católica. Me dice mi camarógrafo número 4, José Alberto, que estoy pegado a las redes sociales, pero es que verdaderamente es increíble todo lo que nos llega a través de las redes sociales. Alejandro Gallego, de Hermosillo, Sonora, nos saluda con muchísimo gusto. También nos saluda Nabor Valenzuela, de Tampico, en Tamaulipas. Nos saluda también Ricky Chávez, que nos ve en el puerto de Veracruz a través de la señal de Telemax en el sistema de cable. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Bueno, Padre, entonces en este proceso decías tú que la primera etapa es el anuncio carismático, la puerta de entrada, tener un encuentro personal con el Señor Jesús a través de la predicación de su vida, muerte y resurrección, sobre todo de la redención que nos ha dado el Señor Jesús. Si no nos entiende, ni se aprovecha la liturgia en nuestra iglesia. Sí. Pero tú hablas de un encuentro personal, no es solamente un adoctrinamiento, ¿no? No es solamente que yo me aprenda de memoria el catecismo, aunque es necesario tener las verdades de fe bien cimentadas en nuestra memoria, sino un encuentro que va a implicar también lo segundo que tú decías, acoger la palabra del Señor que he recibido para que ella vaya fermentando, limpiando, regenerando, transformando la vida, que es lo que llamamos conversión. Cada vez más nuestra iglesia toma conciencia de la necesidad de ese querigma, de ese anuncio con energía, con vigor, con entusiasmo. Cada vez más tomamos conciencia y nos preparamos. Muchos de nuestros laicos en la iglesia de Hermosillo y en todo México, cada vez más están capacitándose para esto. Debemos recordar que el anuncio del Evangelio, el primer anuncio, es dirigido al corazón, va dirigido a los afectos, a la voluntad, para que la persona diga quiero. No va dirigida a la cabeza con argumentos, especulaciones y teorías abstractas. Es importante que nuestros laicos que se están capacitando no pierdan la esperanza y sigan profundizando en la manera de presentarles al Señor Jesús desde los evangelios y desde la vida y los sacramentos, para que lo abracen y lo reciban como una buena noticia que cambia, transforma y subsana toda nuestra vida. Claro. Después viene una tercera etapa, según nos marca el catecismo, ¿no? Sí. Que es la proclamación de esa fe. Así es. Por supuesto que podemos darnos cuenta que si nuestra querigma, nuestra evangelización fue adecuado, nuestro
anuncio fue adecuado, nos damos cuenta que se convirtieron, que hubo proceso de conversión, que hubo cambio de vida, se manifiesta en las obras. Pero ese cambio después tiene que ser explícito y abierto. Así como aquel diácono Esteban, de Hechos de los Apóstoles, Claro. que abiertamente y delante de todos dijo: soy discípulo del Señor Jesús, y no lo negó, aunque lo mataron, lo apedrearon. Así también nosotros, después de escuchar el primer anuncio, después de ver que hay signos de conversión, tenemos que darnos cuenta y ver que la persona abiertamente dice: soy seguidor de Jesús, soy discípulo del Señor Jesús, creo en Él, espero en sus promesas y vivo así, de esta manera, delante de la asamblea litúrgica que se reúne los domingos, y también fuera, en el trabajo, en su casa, en el ambiente del barrio, de la comunidad. Claro, y fíjate cómo la reflexión de la iglesia es verdaderamente maravillosa. Si primero nos pone la acogida de la palabra, que nos va a llevar a una transformación de la totalidad de nuestra existencia, a la conversión, pues, es decir, a que si yo en mi changarro daba kilos de 800 gramos, como ahora sé que el Señor me ama, lo doy de 1000. Y si antes yo pedía, porque me dedico a hacer ropa, 3 metros de tela, cuando en realidad necesitaba 2,5, ahora pido solo los 2,5. Es decir, la conversión se va manifestando en hechos bien particulares. Si antes yo de mi empresa me robaba una banda, una pequeña herramienta que pasaba desapercibida, ahora mi corazón lleno de Jesús no me permite hacerlo, porque debo corresponder a un amor tan profundo, con un amor igual de profundo. Pero no basta eso. Recuerdo también, además del catecismo, tú conoces de memoria el documento ya de varios años, la Evangelii Nuntiandi. Es decir, no bastan los gestos de conversión, sino que tiene que haber una proclamación explícita de que somos cristianos. A esto es a lo que te refieres. Sí, nuestros labios y los labios de aquellos que escucharon el Evangelio tienen que abrirse y hablar de lo que ellos vivieron, dar testimonio. Es muy importante que les enseñemos a los niños, a los papás de los niños que se están iniciando en la fe, cómo hablar de Jesús, cómo hablar de su fe, cómo expresar con sus labios y con su vida la fe que han recibido de parte de la iglesia. Claro. Bueno, me voy a la pausa lanzando ya la cuarta etapa de este proceso, que es recibir el bautismo. El bautismo. Y de eso platicaremos, ¿te parece bien? Y salud por este café que nos mandaron de Chiapas, que está delicioso. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Yo sigo recibiendo muchísimas llamadas, muchos mensajes. Le agradezco mucho a Luis Miranda, MXR, así se pone él, que él es estudiante en Emiliano Zapata, en la Ciudad de México, y que está viendo a través del sistema de cable nuestro programa en este momento. También le agradezco muchísimo a nuestros amigos que se reportaron a través de nuestra página de Facebook. Recuerde, entre a Facebook, usted teclea Arquidiócesis de Hermosillo y podrá estar con nuestro programa y comunicarse con nosotros. A Marcela de Granados, Sonora, mi paisana. También le agradezco muchísimo a Susana, que nos ve en Sarik, Sonora. Mira, nos fuimos cerca de tu ciudad, padre. Ya que hemos dado el anuncio querigmático, ya que hemos ayudado a que se acoja la palabra y nos lleve a la conversión, ya que logramos, primero nosotros los pastores evidentemente, llegar a hacer público sin ningún temor que somos de Cristo el Señor, y que nuestro Padre Dios es el Padre que dice y nos da sustento, y que el Espíritu es el que nos guía y nos da la vida, y la vida física y la vida eterna. Ya que profesamos públicamente nuestra fe, viene el bautismo.
Ahora sí podemos hablar del bautismo. Si te fijas y todo el mundo que nos escucha, pues a veces hay una idea equivocada de querer llevar al niño nomás al agua, a que le pongan el agua en la iglesia. Echen el agua, dice la gente. Sí, échale el agüita porque tiene pesadillas, Sí. porque le duele el estomaguito. Y entonces, pues, nos estamos brincando algo muy importante que acabamos de señalar. Pero después de esto que ya dijiste, viene entonces sí el bautismo con toda la riqueza de sus ritos, oraciones y la gracia eficaz que actúa de Dios y que si nos hemos venido preparando realmente nos va a potenciar para una vida cristiana. Claro. Por eso, hoy más que nunca, si se acuerdan ustedes y podemos leer el decreto de nuestro arzobispo, hoy más que nunca debemos poner atención en la preparación para los que vamos a iniciar mediante el bautismo, iniciar en la fe. En el decreto ya se mencionan algunos requisitos, algunas condiciones indispensables para administrar este sacramento, para, como dice la gente, para poder llevarlos a que le echen el agua. Por eso me parece oportuno, Luis, si leemos el asunto del decreto de Don Ruy, Claro. porque ya podemos entonces señalar que el bautismo es algo serio, es algo que compromete la vida, es algo que responde a la acción de Dios que previamente nos anunció la salvación y que nosotros la hemos recibido y que ahora queremos fortalecernos en Él para vivir esa salvación. Yo quisiera antes, Padre, si me lo permites, leer una pregunta que nos hace Toby Ayala de Ciudad Obregón, Sonora. Dice, estoy realmente emocionado escuchando lo que dicen, pero ¿cómo podría un bebé recibir el querigma, convertirse, profesar la fe y luego recibir el bautismo? ¿A qué se refieren con el bautismo en tercer lugar? Lo que hemos venido hablando del Catecismo de la Iglesia Católica del 1229 supone la adhesión de fe de un adulto, ¿verdad? Y es toda la riqueza de la tradición de la Iglesia en la iniciación cristiana de adultos. Pero también más adelante, en el 1230, 31 por ahí, 32, hablará de que estos niños, que sus padres y padrinos, y aquí respondemos a la pregunta, padres y padrinos escucharon la palabra de Dios, la acogieron, dieron signos de conversión, profesaron la fe en nombre de su hijo, en medio de la comunidad. Se les pide en el 1230-31, se pide un catecumenado para esos niños, donde se le dé un acompañamiento y una preparación para que desarrolle esa fe incipiente. Claro. Y después, ahorita veremos, seguiremos el proceso, vivan las otras etapas. Claro. ¿Verdad? Es decir, en ese momento son papá, mamá y los padrinos los que asumen la responsabilidad por el niño, habiendo vivido ellos previamente este proceso de introducirlo a que él mismo viva ese proceso en la etapa de la formación catequética que vivirá el niño, ¿no? Como ya decíamos, escucha de la palabra supone recibirla y convertirnos a Dios. Claro. Pero el niño, ¿qué pecados pueda tener Claro. que se vaya a convertir? Está la doctrina del pecado original que en otro momento podemos tratar, pero de entrada la conversión se espera que sea de sus padres, y de sus padrinos, para que ellos, abrazando la palabra, dando un cambio de vida, sean, como dicen los rituales, el ritual de iniciación cristiana para adultos, sean los garantes. La iglesia necesita un garante, una garantía. Así como voy al banco y quiero que me des un préstamo, ¿verdad? Me piden una garantía para poder pagar. Así también la iglesia te va a dar algo muy valioso, que es la fe, y el garante es el padrino, para que esa fe no se pierda, sino que se acompañe, se desarrolle y después madure y se manifieste en Cristo. Así es. Y después vendrá en esto mismo el confirmar la fe y después nutrirla con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero yo tengo que ir a una pausa.
vamos a concluir más adelante hablando sobre los decretos que se han publicado en la República Mexicana acerca de las edades y las formas en que se reciben los sacramentos. Fíjese que, como habíamos comentado, se han publicado ya algunas normas diocesanas, arquidiocesanas, incluso son decisiones que se han tomado en toda la República Mexicana, y me daré tiempo simplemente de leer unos puntos que me parecen importantísimos. En relación al bautismo de los niños, se dice lo siguiente: la catequesis presbautismal constará como mínimo de 5 sesiones o temas, comenzando con el querigma. Segundo, la catequesis prebautismal deberá ser impartida solo en las comunidades parroquiales. Ya no de que es que mi comadre daba pláticas, entonces preparó unos niños, se los traigo. La preparación tiene vigencia de 2 años y es la Comisión de Pastoral Litúrgica Diocesana la que ofrecerá algún subsidio litúrgico. Es decir, no es lo que cada quien quiera enseñar. En cuanto a la confirmación, se dice lo siguiente: la edad mínima para recibir este sacramento será al concluir el 3er año de secundaria hacia los 15 años y deberá tenerse en el contexto de la catequesis escolarizada o en una escuela de la fe, alrededor de 10 meses, es decir, cerca de 1 año de formación. La catequesis será impartida solo en las parroquias o en los colegios que autorice el arzobispado. No tiene costo la formación. Y para la celebración litúrgica habrá un ensayo previo. Creo que son datos importantísimos que hay que tomar en cuenta, porque como tú decías, no se es cristiano de la noche a la mañana. La gracia no es magia, va dando frutos en la vida en la medida en que nosotros la vamos asumiendo y la vamos dejando que nos transforme. Exige un proceso de acompañamiento. La Iglesia, que es madre y maestra, nos ha enseñado y quiere cuidar del tesoro que se nos ha encomendado, la fe de Jesús. Y ese acompañamiento, ese proceso, tenemos que verlo como una valiosa oportunidad, una hermosa oportunidad que Dios nos regala para evangelizar, para compartir lo que nosotros hemos recibido, para volver a mostrar el rostro joven y bello del Señor Jesús, que viene a iluminar el mundo y a las personas que lo habitan. Claro. Es importante que veamos esta oportunidad como un reto pastoral maravilloso. 5 temas para bautizar al niño. En muchas parroquias ya sabemos lo que pasa. 1 hora o menos tal vez. Siempre escatimándole tiempos a Dios. Claro. Es la oportunidad para papás y padrinos que han recibido la gracia de un nuevo miembro de su familia, de profundizar y de escuchar el anuncio del Evangelio y aceptarlo con nueva esperanza, con nuevos brillos, para que empiece a cambiar el escenario. Debemos empezar a dejar una serie de cosas que el mundo y la televisión y los medios nos ofrecen, las piedras, los astros, las recomendaciones de tanta gente, charlatanes que hay por aquí y por allá. Debemos empezar a volver de nuevo a la esencia de quiénes somos, quién nos ha llamado y quién nos invita a una vida nueva. Es muy importante estas 5 sesiones, 5 temas que tienen un tinte querigmático, evangelizador. Claro. Solo después vendrá toda la experiencia para la efusión del Espíritu. ¿Así? Y la recepción del cuerpo de Jesús. Así es, nos quedamos en esto y sería importante y muy bello que pudiéramos profundizar después en lo que significa la efusión del Espíritu. En la Iglesia, el sacramento de la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, como en Pentecostés, nos abre totalmente a la gracia para entonces sí después comer el pan eucaristizado, donde el Señor Jesús alimenta a su pueblo, lo nutre, lo fortalece y lo empuja a dar testimonio en el mundo tan lleno de situaciones que requieren ser sanadas. Es muy importante que después podamos profundizar en los ritos, en las oraciones, tanto de la confirmación como de la primera participación eucarística de nuestros niños o adultos. Claro. No sé usted qué pensará. A mí se me antoja mucho que podamos volver a invitar al padre Isaac Urías
para que en otro programa podamos profundizar de manera más precisa, más particular, acerca del bautismo, la efusión del Espíritu Santo o la confirmación y el alimento para sostener la vida, que es la primera participación eucarística que comúnmente llamamos primera comunión. Padre, ¿qué te parece si luego grabamos un programa al respecto? Con mucho gusto, de nueva cuenta nos reunimos y compartimos con tu público aquí. Claro. Yo quisiera, Padre, antes de que nos despidamos, que le dieras un brevísimo mensaje conclusivo a nuestros televidentes. Yo me iré a dormir tranquilo esta noche, con mi conciencia tranquila, si después de esta charla nos queda claro que estas etapas de la iniciación cristiana solamente es el inicio, solamente es con la primera participación eucarística, con la confirmación, con el bautismo, que son la corona de lo que la palabra de Dios provoca en la vida de la iglesia, es el inicio solamente. Si nos cambiamos el chip que tenemos en el cerebro, papás, padrinos, sacerdotes, catequistas, solamente es el inicio. Y no sabemos si estos niños tendrán que dar testimonio a los 10, 11 o 12 años como San Josecito Sánchez del Río, o tendrán que darlo a los 30, 40, dando su vida heroicamente como papás, maestros, como cualquier profesionista. No sabemos, pero sí debemos saber que apenas los hemos iniciado y los hemos iniciado bien, escuchando la palabra, dejando que trabaje en nuestras vidas, abriéndonos a la gracia en cada rito, en cada oración de estos 3 sacramentos. Si con eso nos quedamos, sería maravilloso. Claro. Te agradezco muchísimo, Padre, tu presencia en el estudio y quedamos comprometidos para el siguiente programa. Con el favor de Dios. Oye, vámonos corriendo a misa porque se nos hace tarde. Vámonos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sabe que el Señor le ama profundamente y los espero en la próxima emisión. Hasta luego.